Les presentaremos la dieta modificada en fibra junto con mi compañera Yahani Gesabé Gatica Vargas y su servidora Fernanda Hernández Vicente. En nuestro caso clínico tenemos un paciente femenino de 45 años de edad, de 1.64 metros y 60 kilogramos. Se presenta a consulta nutricional para la elaboración de su plan de alimentación alto y bajo en fibra. En nuestro gasto energético total tenemos como resultado 1.321.4 kilocalorías. En esto ocupamos la fórmula de Harris-Benedict. En la actividad física, con el 30%, tenemos 396.42 kilocalorías. En el ETA, con el 7%, tenemos 92.49 y en nuestro GET tenemos 1.810 kilocalorías. En nuestra FDS, en nuestro porcentaje de proteínas tenemos el 18%, 27% en lípidos y 55% en hidratos de carbono. En las proteínas tenemos 325.8 calorías, 81.45 gramos y 1.35 gramos sobre kilogramos de peso. En los lípidos tenemos 488.7 kilocalorías, 54.3 gramos y 0.90 gramos sobre kilogramos de peso. En los hidratos de carbono tenemos 995.5 kilocalorías, 248.87 gramos y 4.14 gramos sobre kilogramos de peso. En nuestro plan de alimentación alto en fibra tenemos 15 gramos de fibra, en la cual tenemos 27.15 gramos de fibra, y si lo dividimos en los 5 tiempos de comida nos da como resultado 5.43 gramos de fibra. En nuestro cuadro de equivalentes tenemos 5 porciones en verduras, 4 porciones en frutas, 6 porciones en cereales y tubérculos sin grasa, y con grasa tenemos una porción. En las leguminosas una porción. En alimentos de origen animal, muy bajo aporte de grasa, tenemos 2 porciones y 2 porciones en moderado aporte de grasa. En la leche descremada tenemos una porción y una porción en semidescremada. En aceites y grasas sin proteína tenemos 4 porciones y 2 porciones con proteína. En azúcares sin grasa tenemos una porción. En nuestro cuadro de distribución por tiempo de comida tenemos en las verduras 3 porciones en la comida y 2 porciones en la cena. En las frutas tenemos 2 porciones en el desayuno, una en la colación matutina y una en la colación vespertina. En cereales y tubérculos sin grasa tenemos una porción en el desayuno y 3 porciones en la comida y 2 en la cena. Con grasa tenemos una porción en colación matutina. En las leguminosas tenemos una porción en la comida. En alimentos de origen animal, muy bajo aporte de grasa, tenemos 2 porciones en la cena. En moderado aporte de grasa tenemos 2 porciones en la cena. En la leche descremada tenemos una porción en la colación matutina y en semidescremada tenemos una porción en la colación vespertina. En aceites y grasas sin proteína tenemos 2 porciones en la comida y 2 en la cena. Con proteína tenemos 2 porciones en la colación vespertina. En azúcares sin grasa tenemos una porción en colación matutina. En el desayuno los equivalentes son 30 gramos de avena,
en hojuelas y nos aporta 3 gramos de fibra, 27 gramos de plátano que nos aporta 0.7 gramos de fibra, media taza de blueberries que nos aporta 1.72 gramos de fibra, una cucharada de canela en polvo que nos da un total de 5.42 gramos. Su preparación es en una olla a fuego alto poner una taza de agua, la avena y canela. Cuando hierva debemos de bajarle al fuego, remover, siguiendo, esperar 5 a 4 minutos hasta que esté lista. Cuando ya esté, vaciarla en un recipiente, cortar el plátano y agregar encima agregar los blueberries. Y esta es la presentación del desayuno. En la colación matutina, los equivalentes: media taza de moras que nos aporta 5.46 gramos de fibra, una taza de leche descremada, una cucharada de azúcar blanca, 2 piezas de galletas de avena con pasas. Su preparación: lavar y desinfectar las moras, agregarlos a una licuadora, añadir una taza de leche y una cucharada de azúcar, licuarlos muy bien y servir en un vaso, acompañarlos con 2 piezas de galleta. Y esta es la preparación de nuestra colación matutina. En la comida, los equivalentes son 130 gramos de arroz integral cocido que nos aporta 2.4 gramos de fibra, media taza de champiñón cocido rebanado que nos aporta 1.3 gramos de fibra, media pieza de calabacita alargada que nos aporta 0.7 gramos de fibra, 84 gramos de pimiento cocido que nos aporta 0.8 gramos de fibra, 10 gramos de aceite de oliva, media taza de chícharo que nos da un total de 5.2 gramos de fibra. Su preparación: lavar y poner a remojar el arroz en suficiente agua de modo que lo cubra por un tiempo de mínimo de 15 minutos. En una cacerola colocar media cucharada de aceite, agregar el arroz y dejamos que se dore unos minutos. Agregar media taza de agua, añadir chícharos hervidos, dejamos cocinar a fuego medio, tomamos la cacerola y bajamos el fuego. Dejamos cocinar hasta que el arroz esté cocido, dejamos reposar el arroz. En un sartén agregar media cucharada de aceite, agregamos los champiñones en rebanadas, dejamos que se cocinen hasta que estén listos, colocar las calabazas y lo agregamos al sartén, dejamos que se cocinen y posteriormente agregamos pimientos en rebanadas. Movemos muy bien y cuando esté bien cocido retiramos del fuego y servimos un recipiente junto con el arroz. Y esta es la presentación de nuestra comida. En la colación vespertina, los equivalentes: una taza de pera picada que nos aporta 5.4 gramos de fibra, media pieza de yogur Okios, sabor natural, 30 gramos de avellana picada, 10 gramos de nuez picada, que nos da un total de 5.4 gramos. Su preparación: lavar y desinfectar la pera, cortarlos, colocar los pedazos en un recipiente, agregar yogur natural, añadir nuez y avellanas picadas. Y esta sería nuestra presentación de la colación vespertina. En la cena, los equivalentes: media taza de acelgas cruda que nos aporta 1.8 gramos de fibra, 200 gramos de jitomate cereza que nos aporta 2.2 gramos de fibra, 2 piezas de tortilla de maíz que nos aporta 1.2 gramos de fibra, 56 gramos de queso mozzarella, 2 piezas de huevo entero fresco, 10 gramos de aceite de oliva extra virgen, que nos da un total de 5.2.
Su preparación: en un sartén agregar el aceite de oliva hasta calentar. Desinfectamos y cortamos los jitomates, dejamos cocinar, los retiramos del fuego. En un tazón bate los huevos, la sal y pimiento al gusto. Poner a calentar el aceite en un sartén y cuando esté listo incorporamos la mezcla de los huevos, agregar encima el queso hasta que se derrita. Posteriormente agregamos los jitomates y un poco de acelga. Doblamos la tortilla y lo retiramos del fuego hasta que esté listo. Lo servimos en un plato y colocamos acelgas crudas. Y esta es nuestra presentación. En nuestra dieta baja en fibra tenemos 14.48 gramos de fibra entre los 5 tiempos de comida, que nos da un total de 2.89 gramos de fibra por tiempo de comida. Y en nuestro cuadro de equivalentes tenemos verduras 5 porciones, frutas 4, cereales y tubérculos sin grasa 6 porciones, con grasa 1, leguminosas 1, alimentos de origen animal muy bajo aporte de grasa 2, moderado aporte de grasa 2 porciones, en leche descremada 1 porción, semidescremada 1 porción, en aceites y grasas sin proteína 4 porciones, con proteína 2 porciones y azúcares sin grasa 1 porción. Y en el desayuno tenemos 2 porciones de verduras, en cereales y tubérculos 1 en el desayuno, moderado aporte de grasa en alimentos de origen animal 1 y aceites y grasas sin proteína 1 en el desayuno. En el desayuno los equivalentes es una rebanada de pan integral que nos aporta 1.1 gramos de fibra, 30 gramos de espinaca cocida que nos aporta 1.06 gramos de fibra, 39 gramos de champiñón cocido rebanado que nos aporta 0.65 gramos de fibra, una rebanada de queso tipo americano, una cucharada de aceite de oliva que nos da un total de 2.81. La preparación: lavar las espinacas y dejar escurrir, limpiar los champiñones y cortarlos en láminas finas, reservarlo. En un sartén agregar aceite y le añadimos champiñones. Lo dejamos unos minutos y retiramos. En el mismo sartén tomamos las rebanadas de pan, colocamos el queso sobre el pan, las hojas de espinacas y por último los champiñones. Pueden agregarlos pimienta al gusto. Y esta es nuestra presentación del desayuno. Y eso sería todo.